Muy buenos días. Saludamos a todos este martes 7 de abril del 2020. Saludos a todos y bendiciones ante este COVID-19. Les saluda su pastora y amiga en Cristo, Rosalina Martínez Caracas. Hoy en esta mañana quisiera hablarles acerca de lo que es la reciprocidad. No sé cuántos lo entienden, pero la reciprocidad ante la situación en la que estamos viviendo hoy en día no debe de olvidarse. ¿Por qué razón? Porque la reciprocidad es una palabra muy importante para todo el ser humano, para que nosotros la pongamos en práctica en estos tiempos tan difíciles que están viviendo. Entonces, la reciprocidad es la correspondencia mutua de una persona con otra, o es aquello que se hace más bien como una devolución, compensación o restitución. Entonces, el Señor Jesús, no olvidemos que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de lo que es la reciprocidad, y Él nos enseñó algo acerca de esto. Voy a utilizar en esta mañana, lo que es la cita de San Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis en lo que es la reciprocidad en cualquier tipo de relación. La reciprocidad es algo mutuo, tanto como en el amor, fidelidad, lealtad, sinceridad, etc. Para que un matrimonio, una familia, una amistad perdure, tenemos que ser recíprocos. En otras palabras, debe de haber un mutuo respeto, amor mutuo, devolver. Si te dan amor, dar amor, o si deseas amor y quieres que te den amor, también tienes que aprender a darlo. ¿Quieres respeto? Tienes que respetar. ¿Quieres sinceridad? Tienes que aprender a ser sincero. ¿Quieres perdón? Tienes que aprender a perdonar. Y ahora mismo voy a leer la palabra del Señor aquí, que dice San Lucas, capítulo 6, versos 37 y el 38. Y el Señor nos enseñó esta palabra de reciprocidad en este pasaje. Y el Señor dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque dice el Señor, con la medida con que medís os volverán a medir. Entonces el Señor Jesucristo dijo con respecto al juicio, si usted se da cuenta aquí en el versículo 37, con respecto al juicio, el Señor dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que en lo que es la reciprocidad, en todo hay reciprocidad. Si eres una persona que te gusta estar juzgando, señalando, criticando, si eres una persona que te gusta estar haciendo este tipo de cosas, de maniobras en la vida, entonces dice el Señor que hay una reciprocidad, hay algo que se te va a regresar también a ti, porque tiene que ver con la ley de la siembra espiritual. Entonces dice que lo que el hombre siembra, eso también lo cosecha. O sea, algo recíproco, que si tú te dedicas a juzgar a todo el mundo, a señalar a todo el mundo, a estar hablando de todo el mundo y ver lo malo que hace todo el mundo, entonces un día también lo harán contigo. Entonces el Señor dice: no lo hagas para que no lo hagan contigo. Por eso Él dijo: no juzguéis y no seréis juzgados. Después dice: no condenes y no serás condenado, porque mucha gente también se dedica a estar condenando, mucha gente se dedica a decir ese ni Dios lo va a perdonar, o no tiene ni siquiera perdón de Dios.
Pero la palabra del Señor dice, Él no nos ha puesto a condenar, Él no nos ha puesto a juzgar. La palabra del Señor dice que no condenes y no serás condenado. También dice allí con respecto al perdón, perdonad y seréis perdonados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Lo mismo, que si quieres perdón en esta vida, perdón en esta tierra, entonces dice que tienes que aprender también a perdonar. Haz lo que quieras que hagan contigo realmente, tú debes de hacerlo. Mira que dice el versículo 38, y el Señor lo encierra así, y dice, dad y se os dará. La mayoría de gente ha utilizado esto como que dar cosas como bendiciones, ¿no? Como dar, bueno, yo te invito a comer un día y tú me invitas a comer otro día, respecto al dar. Pero el Señor está hablando aquí no de economía, no de dar de comer, no de dar de beber, etcétera, etcétera. El Señor está hablando aquí de verdad con respecto al perdón, porque estamos viendo el texto anterior, que se trata del juzgar, del condenar y del perdonar. No está hablando aquí de otras cosas, pero también tiene que ver en muchos casos con el dar o el bendecir a otras personas a través de, bueno, en sus necesidades que ellos tengan. Pero la mayor necesidad que tenemos hoy en día es esta. La gente no le gusta perdonar, y el Señor está diciendo, dad y se os dará. ¿Por qué está diciendo dad y se os dará? Porque vean que aquí el Señor está hablando medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces el Señor está hablando prácticamente, está diciendo que tenemos que aprender a dar perdón, porque hay gente en este pleno siglo XXI que no saben perdonar, gente que tampoco sabe pedir perdón. Y a lo mejor ahorita podemos ver en las calles, podemos ver en los videos, podemos ver en las iglesias, podemos ver en todos los lugares que la gente está quizás pidiendo perdón a Dios por causa del COVID-19, por la multitud de muertos, por la desgracia en la que está viviendo ahora mismo el ser humano. La situación es de que no es solo pedir, no es solo decir, Señor, perdónanos. Es hora de hacer una mirada hacia atrás y volver a ver a tu vecino, ver a tu prójimo, ver a tu pariente, ver a tu esposo, a tu esposa, ver a tus amigos, a tu familia y empezar a ver a quién ofendiste realmente, a quién has lastimado, a quién le has hecho algún daño grave, y empezar a hacer esto, porque el Señor habla de que esto es una reciprocidad en la que nosotros tenemos que entrar ahora mismo, no mañana, hoy mismo. Por eso el Señor está diciendo, perdonad y seréis perdonados. Entonces, ¿qué es lo que a dónde nos está llevando el Señor? A que no se trata solo de arrodillarnos y pedir perdón en este momento, porque sabemos que muchísima gente lo está haciendo por causa del COVID-19, pero verdaderamente las intenciones del corazón no quieren cambiar. Entonces, solamente se está pidiendo perdón para que, por decir algo, para que la peste no me llegue, para que los problemas no vengan sobre mi vida, para que yo no tenga que pasar la tragedia, para que Dios tenga misericordia de mí. Pero ¿qué de ti, de la misericordia que tú tienes para con los demás? ¿Qué de ti para con la otra gente respecto a darle perdón o a pedir perdón realmente a ellos? Entonces el Señor habla de que si hay algo que tenemos que tener recíproco en nuestra vida, es algo que se llama amor, perdón, respeto, ayuda, comprensión, escuchar, atención y muchas cosas más, porque hoy todo el mundo
mundo está culpando a los demás. Hoy la gente está diciendo que por culpa de los gobiernos, que por culpa de China, que por culpa de no sé qué, y a todo el mundo están culpando, cuando la gente no quiere entender que nosotros mismos, si hay algo que se nos ha revertido en este mundo, si los juicios han venido, si los problemas, si las plagas, si las pestes han llegado a nuestra vida, ha sido algo recíproco, porque algo tuvimos que haber hecho mal nosotros en nuestras vidas, algo hicimos mal y no queremos entender que los que estamos mal realmente somos nosotros. Queremos culpar a los gobiernos, queremos culpar a todo el mundo, queremos culpar a la familia, la mujer culpa al marido, el marido culpa a la mujer, los padres culpan a los hijos y los hijos viceversa, los pastores a la iglesia, las iglesias aún a los pastores, los políticos a los ciudadanos a los gobernantes, y la gente va así, de que andamos buscando un chivo expiatorio, andamos buscando a quién culpar, a quién endosarle nuestro problema, mas sin embargo tenemos que entender que todo lo que estamos viviendo hoy es algo que nos está pasando mutuo, pero algo tuvimos que hacer mal, porque las cosas no son así nada más porque sí. Hoy en día todo el mundo está quejándose, la gente está diciendo no hay que comer. Es fácil decir a los que tienen dinero, dicen muchos por allí que los que tienen que comer, es fácil decir enciérrate, pero los que no tienen, no es fácil. Yo quiero decirles de que tengamos paz, que busquemos al Señor, que aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué razón? Porque los pequeños comerciantes o la gente que vive al día sí pierden y quizás no tienen un tiempo para comer, o no tendrán algo con que satisfacer su necesidad ahora por unos días o por muchos días, no lo sé. Lo mismo los empresarios deben de igual de tener paz, porque quizás ellos están perdiendo miles y miles de dólares, de pesos, no sé. Muchos empresarios están perdiendo sus empresas, otras personas están perdiendo hasta sus empleos, pero acuérdense que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido a este mundo. O sea, pero esto que estamos viviendo ahora tenemos que entenderlo, que no está pasando nada más porque sí, sino porque Dios le habló de antemano, le habló al rico, le habló al pobre, le habló al de una mediana economía, nos ha hablado a todos durante muchos años, miles de años, y el ser humano ha seguido sin querer escuchar a Dios. Ese es el problema, que no queremos escuchar a Dios, no lo escuchan los ricos, no lo escuchan los pobres, no lo escuchan los de clase media, no quieren escuchar los ateos, no quieren escuchar los cristianos, no quieren escuchar los de ninguna clase o tipo de religión. Todo el mundo estaba entretenido viviendo su vida a como quería, y hoy ha llegado esto para que nosotros aprendamos a escuchar, y hoy tenemos que escuchar acerca del perdón, acerca de la reciprocidad, que tenemos que aprender tanto a pedir perdón como a aprender también a perdonar, y no mañana, y no cuando ya todo el mundo se haya muerto. Ahora mismo es que necesitamos eso. En la reciprocidad el Señor dijo que teníamos que dar y se nos iba a dar. Si usted lee conmigo por allí Santiago, usted va a encontrar que en Santiago el Señor dijo en el versículo 16 acerca de la reciprocidad también. Él dijo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ya ves, no es solo de pedir perdón. El Señor está hablando también de confesión, de que hay cosas ocultas en el ser humano, en las familias, en los esposos, en los cónyuges, en las amistades, ofensas ocultas por las cuales el mundo está enfermo, la gente está enferma, la gente está en pecado, porque el Señor está diciendo aquí: confesaos vuestras ofensas. Esto es algo mutuo que tiene que existir. Vuestras ofensas, dicen, unos a otros. ¿Para qué? Hay una razón por la cual el Señor demanda esta confesión, y Él dice allí: para que seáis sanados. Mucha gente está pidiendo oración para ser sanada, mucha gente le pide a Dios que le sane, pero esta gente no está haciendo lo que el Señor dice en su palabra. El Señor dijo: ¿quieres ser sanado? Aprende a confesar tus pecados, aprende a confesar
tus ofensas. Y el Señor está diciendo allí, para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú confiesas, cuando tú pides perdón, cuando aprendes a dar perdón, te vuelves una persona justa. Y entonces el Señor dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces el Señor dice que Él está atento a la oración de los justos. El Señor está atento, pero dice Él que para que podamos llegar allí tenemos que hacer esto. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Por eso mucha gente está enferma. No solo tiene enfermedades del cuerpo, enfermedades físicas, sino que está enferma del alma, está enferma en el corazón, están llenos de amargura, de odio, de resentimiento, de blasfemia, de engaños, de adulterio, de fornicaciones, de muerte, gente que lleva escondido por dentro asesinato, gente que ha destruido matrimonio, gente que ha hecho mal a otros, y entonces el corazón está allí lleno de todo eso, no se ha podido limpiar, pero al confesar el Señor dice que el corazón tiende a ser limpio, y cuando el corazón está limpio y el corazón llega a estar en paz, tanto con el prójimo como con Dios, con el Señor, entonces la palabra del Señor dice que viene la paz, y es cuando nosotros empezamos a ser sanados. Generalmente la gente que está llena de artritis, que tiene enfermedad en los huesos, ha sido por causa de guardar allí dentro del corazón esos pecados terribles, de amargura, de odio, de resentimiento. Entonces el Señor dice, para que seáis sanados, no solo estaremos en paz, ¿verdad?, sino que también recibiríamos sanidad. Entonces hay una confesión, también hay otra confesión que nosotros tenemos que hacer. Confesamos al Señor, pedirle, Señor, decirle, Señor, pues perdóname, porque ahorita que está allí todo el mundo encerrado, es precisamente cuando la familia debe ahora en ese encierro, de reflexionar, de meditar y de decir, mira, esposo mío, esposa mía, hijos míos o padres míos, como usted le quiera llamar, perdóname porque yo en este tiempo, papá, mamá, yo fui rebelde a ti, yo hice esto, y si no, pues dile, perdóname, simplemente me he portado mal contigo, no merezco. Mira, ahora estamos reconociendo en estos tiempos, en esos encierros, de que estábamos mal con el Señor, estábamos mal con nuestro prójimo, estábamos mal con la familia. Recuerda que el Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero Él también dijo que amaríamos a Dios por sobre todas las cosas, y es tiempo de confesarle al Señor, de ser sincero con Él, que no le amábamos verdaderamente como Él esperaba que nosotros le amáramos, porque el amor era a veces un amor fingido. Si me das, Señor, yo te amo, y si no me das, yo me alejo. Entonces no es así. Tenemos que decirle, Señor, si nosotros llegamos a sobrevivir de este COVID-19, yo te amo y te voy a seguir amando, y aún no sobreviviera acerca de esto, yo te amo, yo te pido perdón y yo te voy a seguir amando allá en la eternidad. Entonces el Señor Jesucristo, yo quiero que ustedes vean algo con lo que el Señor concluyó el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, dice por allí las palabras del Señor Jesús. Dice así, el Señor Jesucristo dijo, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que el que orara o el que rezara el Padre Nuestro también tenía que decir al Señor, y perdona nuestras deudas, perdóname lo que yo te debo, lo que estoy mal contigo, como yo perdono a mis deudores. Porque a veces hay gente que quizás no solo tenemos deudas con Dios,
pecados con Dios, ofensas contra Dios. Hay gente que quizás por 50 pesos te andan, hermano, queriendo meter hasta la cárcel. Hay cosas que para muchos es sencillo y lo pueden hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer para perdonar o para que nos perdonen. Entonces podemos liberar a mucha gente de muchas cargas, de muchas deudas, de muchas situaciones donde los tenemos oprimidos. Hay gente, hermano, que no vive en paz porque alguien los está oprimiendo por algo, alguien los tiene atrapados con algo, alguien los está acusando de alguien los está presionando a hacer algo que no quieren por causa de deuda, por causa de situaciones. Vemos hoy en día de que la gente se ha corrompido, vemos hoy en día que por causa el deber dinero, de deber algunas cosas o favores, otros que están cobrando con otros favores, con favores sexuales, con favores de traficar drogas, armas, de traficar otras cosas. Pero la palabra del Señor dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir eso? Que también es algo recíproco. Si yo le pido perdón a Él, yo tengo que aprender a perdonar a otros para que el Señor pueda perdonarme a mí. Y en el versículo 14 todavía lo dice el Señor más claro. Y dice el Señor así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice que si perdonas al ser humano lo que te ofendió, si alguien te viene a pedir perdón, si alguien te dice que perdóname, dice el Señor, si le perdonas a los hombres, a la esposa, al hijo, al marido, al amigo, al vecino, etcétera, a tu prójimo, su ofensa, dice: os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que el perdón que Dios te da está condicionado por el perdón que tú le des a los demás. Si tú no aprendes a perdonar en esta tierra, no esperes que Dios también te perdone a ti. Tienes que perdonar. Ahora más que nunca, el Señor te está invitando a que aprendas a perdonar. Y también que te quites el orgullo, que te quites la altivez, que te quites la altanería, y que también sepas y aprendas a pedir perdón a los que has ofendido, porque estamos en una dualidad, estamos en una reciprocidad. Esto es algo mutuo que debe de haber en el ser humano, tanto con el Señor como con nosotros. El Señor dijo que dando es como se recibe. Si tú aprendes a perdonar a tus semejantes, entonces dice que el Señor te va a dar a ti, porque dice: dando tú das, es como recibes perdón de Dios. Si tú das a tu prójimo, tú vas a recibir del Señor. Es lo que dice su palabra. Entonces Él dice también en el versículo 15, dice aquí: mas si no perdonáis, dice, si te cierras, si te niegas a perdonar a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué es lo que está diciendo? Tienes que abrirte al perdón y abrirte al perdonar y a pedir perdón. Pero la palabra del Señor dice que si tú te cierras en tu yo, te cierras en tu mundo, y tú dices: no perdono, me muero y no perdono, entonces te vas a morir, te vas a ir con tus pecados, y la palabra del Señor dice: no vas a entrar al reino de los cielos. Recuerda que Jesucristo, cuando Él muere en la cruz, a pesar de que a Él lo habían latigado, a Él lo crucificaron, precisamente es lo que esperaba celebrar la gente en esta Semana Santa, que hacen un recordatorio de que Cristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Tenemos que recordar que Jesucristo fue crucificado injustamente, pero Él lo hizo por amor a ti y lo hizo por amor a mí. Pero recordemos que aquella gente lo crucificó sin piedad, sin pasión. Lo acusaron
de blasfemo, lo acusaron de todos los pecados habidos y por haber, y lo crucificaron. Cuando Pilato aún dijo: ¿qué hago con este hombre? Yo no hallo ningún delito en él. La gente decía, los sumos sacerdotes de aquel entonces y todo el pueblo decía: crucifícalo, crucifícalo. Aún Pilato quería que soltarle a otro reo que estaba condenado a muerte, como el otro que estaba allí. Y el Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús Nazareno o a Barrabás? Y recuerden que la gente pidió a Barrabás, pidieron la libertad de Barrabás y condenaron al Nazareno, a Jesucristo de Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? Prefirieron a un malhechor suelto por las calles y al justo lo entregaron a la crucifixión. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús estaba allí todavía, allí en esa cruz, la Biblia dice de que él estaba junto a dos ladrones. Dos ladrones eran dos malhechores, y son malhechores y son ladrones, y ninguno de los dos era bueno, porque el que roba a su prójimo no es bueno, el que mata a su prójimo, el que violenta a su prójimo, no es una persona buena. La Biblia no lo categoriza como bueno. Pero la diferencia que hubo entre aquellos dos hombres es de que uno le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí, Señor. Pero el otro le dijo que no creía en él, que si él era Jesús, el Hijo de Dios, que se bajara, que descendiera de esa cruz y que lo salvara, y que se salvara él mismo. No creyó que él era Jesús, el Hijo de Dios, el perdonador del pecado de esta tierra. Mas el otro, sin embargo, dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor allí mismo lo perdonó y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo perdonó allí, pero no solo lo perdonó a él, sino que también dice que él perdonó a toda aquella multitud que estaba abajo viéndolo, cómo lo estaban crucificando. Y él dijo estas palabras aún allí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dijo: ellos me están crucificando, pero realmente no saben lo que han hecho. Y muchas veces, muchos han herido, muchos han pecado, muchos han hecho muchas cosas, unos conscientes, otros inconscientemente, pero como haya sido, hay un pecado, hay una falta, y el Señor está diciendo por allí que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, así como Él perdonó al mundo entero, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Déjame decirte que cuando el Señor dijo eso en la cruz, Él estaba perdonando a todos, pero hace falta de que tú también pidas perdón allí en la cruz. Y concluimos con esto: si no somos capaces de perdonar, tampoco esperemos ser perdonados. Y si no confesamos a los hombres y a Dios nuestros pecados, tampoco esperemos ser perdonados, y no andemos pidiendo explicaciones a otros, porque nos gusta que nos pidan perdón, nos gusta que nos den explicaciones, nos gusta que nos pongan atención, nos gusta que nos amen, nos gusta que nos den, nos gusta que nos bendigan, pero no queremos ser recíprocos. No nos olvidemos de la reciprocidad. En estos tiempos es muy necesaria y es muy urgente en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor nos encuentre en su venida con un corazón limpio delante de Él. Y a ti, mi amigo que me escuchas, si tú no sabes ni siquiera de lo que estoy hablando, pero has entendido acerca de lo que es el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofendieron. Y a ti también te está hablando el Señor Jesucristo de que debes no solo pedir perdón al Señor, sino para que Dios te pueda perdonar, también tienes que aprender a perdonar a tu prójimo. Entonces es lo que nos dice el Señor Jesús. Esto es algo mutuo, esto es algo recíproco, es algo bilateral, y nosotros tenemos que entender que Jesucristo vino para perdonar al mundo.
San Juan 3:17, ahí en adelante dice que Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo. Tienes que entender que Jesús no vino al mundo a condenarte. Él vino a perdonarte. Y si tú estás dispuesto de que Él te perdone, Él no está aquí para condenarte, jamás. Él no ha venido, todavía no es el juicio. La palabra del Señor dice que el juicio va a ser después de tu muerte. La palabra del Señor dice en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces dice a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y dice aquí, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que murió en aquella cruz para perdonar tus pecados. Si tú quieres hoy recibir el perdón de tus pecados, déjame hacer una oración por ti. Yo quiero orar por ti también, amado hermano, amado amigo, y todo aquel que está viendo este video y está entendiendo la palabra del Señor, que hoy es el día en que podemos decirle: Señor Jesús, perdóname porque he pecado. Padre Celestial, perdóname porque he pecado no amando a mi prójimo. Y quizás tú no le vayas a dar muchos detalles a la gente a la que le has faltado o los que te han faltado a ti. No esperes muchos detalles de ellos. Espera que simplemente que con un corazón arrepentido, contrito y humillado lleguen delante de ti, como tú vas a venir delante de Dios y como tú lo puedes hacer con tu prójimo, en decirle: vecino, perdóname, esposa, perdóname, te fallé, esposo, como usted quiera decirle, te fallé, no soy digno de ti, pero yo te pido perdón y prometo de hoy en adelante ser mejor y no volverlo a hacer, porque de eso se trata. Yo quiero que allí donde están cierren sus ojitos conmigo y voy a hacer una oración contigo, tanto para los cristianos, para los no cristianos, para los que de verdad creen que necesitan el perdón de Dios en esta hora. Y pueden decir así ahora conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que has hablado a mi vida y reconozco que he pecado delante de ti y que hoy me arrepiento. Aún tu palabra dice de que yo puedo ser perdonado y te pido que me perdones de todos mis pecados, porque yo no quiero ir a la condenación eterna, yo quiero ir a la salvación, a la vida eterna, pues por esa razón usted murió en la cruz del Calvario por mí. Pero tu palabra me está hablando a través de Santiago que yo necesito una sanidad en mi cuerpo. Yo necesito que ustedes me sanen esta hora de cáncer, de sida, de leucemia, de diabetes, de cualquier enfermedad incurable o curable, Señor, que está atormentando mi vida. Pero tu palabra dice que yo tengo que confesar mis ofensas unos a otros, y yo hoy te confieso primeramente a ti mis ofensas, que he pecado contra ti, y después hablaré con mi prójimo, Señor, porque yo quiero ser sanado. Entonces no espero hoy solamente el perdón de mis pecados, sino la sanidad, la salud de mi cuerpo, la salvación de mi alma. Y te pido, te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me laves con tu sangre, que me ministres con tu poder, que hagas de mí una nueva criatura, y te acepto, Señor Jesús, en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre eterno, he orado y te doy las gracias. Amén y amén. Y ahora yo oro por ti y yo digo al Señor, y digo allá donde estás tú: Señor, perdona sus pecados, lávalos con tu sangre, inscríbelos en el libro de la vida, entra, Señor, en sus corazones, haz de ellos una nueva criatura. Y yo te pido, Señor amado, que toque sus vidas, toca sus mentes, toca sus cuerpos, sus corazones, sus almas, Señor, límpialos, resplandece, perdónales, Señor, perdónales, pon en ellos una vestidura nueva, un alma limpia, un corazón limpio, Señor, renueva sus almas. Pero también te pido, Señor, por la sanidad de aquellos que están esperando, Señor, para que sean tocados sus cuerpos, Dios mío, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor, limpia a los leprosos, Dios mío, liberta a los endemoniados allí donde están
Padre. Yo envío palabra de libertad, palabra de liberación, palabra de sanidad, Dios mío, porque tu palabra así lo dice, que por tus llagas fuimos todos nosotros curados, y envío palabra de paz, salvación, salud, sanidad y liberación a todo el pueblo que nos está viendo a través de este video. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz del Todopoderoso esté contigo. Y ante este COVID-19, que el Señor les guarde en sus hogares y donde quiera que se encuentren, que le permita el Señor estar libre de toda peste y de toda contaminación, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Bendiciones.